capítulo 10 de la carta a los Hebreos, en su versículo 23, dice: mantengamos firme la profesión de nuestra fe sin fluctuar, que fiel es el que prometió. La carta ha traído un mensaje central de que Jesús es nuestro sumo sacerdote y que los sacrificios y todo el ritual exterior, porque no era un asunto de la interioridad del corazón, sino de acciones exteriores a nosotros. Todo ese ritual mosaico ha quedado atrás, porque en Jesús se ha cumplido el propósito que todo eso tenía. Todo aquello era una sombra que apuntaba a que comprendiéramos que Dios estaba dispuesto a sacrificarse para mostrarnos cuánto nos amaba. Y el Salmo 40, aproximadamente 1000 años antes de Cristo, ya lo decía: no quieres sacrificios ni expiaciones, sino me apropiaste cuerpo, diría Jesús, el Hijo de Dios, y he venido para hacer tu voluntad. En la cabecera del libro estaba escrito de mí. Estoy rememorando el principio del capítulo 10. En la cabecera del libro está escrito de mí. La palabra cabeza en hebreo es rosh y significa también el principio. Cristo es el principio, es el centro de todo lo que la ley y los profetas tienen como mensaje. Así que Cristo, al entregar su cuerpo en un sacrificio único, nos ha santificado, ha perdonado todos nuestros pecados, de tal manera que el Dios que todo lo puede, sin embargo hay una cosa que no puede, porque Dios en su naturaleza, así como es justicia, como es amor, como es fidelidad, en su propia e intrínseca naturaleza, Dios también es lógico. Por eso Dios no hace círculos cuadrados, y en su omnipotencia no puede hacer un círculo cuadrado, porque Él es lógico. E igualmente en su omnipotencia Dios no se puede acordar de mis pecados. El que todo lo puede ha querido no poder algo. Nunca más me acordaré de sus pecados, dice. Usted los puede recordar, pero Dios no, porque nos ha hecho perfectos por la ofrenda de Cristo. Nos ha santificado. Y con su encarnación termina el sacrificio de animales y terminan muchas otras cuestiones y preceptos del Levítico, del sacerdocio arónico. Y ahora hay un nuevo pacto. Él escribirá sus leyes en nuestros corazones. ¿En qué consiste el nuevo pacto? En que la ley de Dios, que es el amor, ahora lo pone dentro de mí por la llenura del Espíritu Santo. De ahí el énfasis de Juan el Bautista. Este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Imagínese qué palabras, qué frase tan profunda. Este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Ya no hay más corderos y tampoco hay más pecado para el que ha creído en Él. Y a continuación dice Juan: este es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. El perdón de los pecados y el bautismo con el Espíritu Santo tienen que ir de la mano, porque el que ha sido perdonado de los pecados, por ese Espíritu Santo que vive en él,
tiene ahora la ley de Dios escrita en su corazón y puede ahora llevar una vida diferente. He leído el verso 23, que es como un corolario de todo lo dicho. Si Cristo ya murió, con su cuerpo partido, nos ha abierto el velo que guardaba el lugar santísimo, que escondía el arca de la presencia de Dios. Cristo al morir nos abre el camino a la presencia de Dios. En el momento en que Jesús dice, todo está consumado, cuando lo dice estando en la cruz, en el madero, en ese momento el velo del templo se rasga, abriéndonos el camino para que cada uno de nosotros pueda ser un sacerdote que tiene una íntima comunión con Dios. El corolario de todo eso es el verso 23. Mantengamos firme la profesión de nuestra fe sin fluctuar, que fiel es el que prometió. ¿Cuál es la profesión? ¿En qué consiste el llamamiento? ¿En qué consiste la confesión que es parte de nuestra fe? Al comenzar el capítulo 11 de la carta a los Hebreos, veremos que todo el capítulo va a tratar sobre la fe. E insistiremos en que la fe no es una especie de poder mental para conseguir cosas, sino que la fe es ante todo una decisión del corazón. Es la decisión de responder a la gracia de Dios. En otras palabras, la fe es decirle sí a Dios. Un sí como el que se dieron ayer unos novios, que me tocó ir a predicar en la boda. El hermano Pedro Pacheco, cuya familia y él se conectan y nos siguen también a la distancia y tienen al cargo una iglesia allá por la zona de Chimalhuacán. Cuando ellos se dieron el sí, hubo un cambio en su vida. Es un sí que implica la existencia, el poner la vida en una situación nueva. Eso es la fe. La fe es un sí a la gracia de Dios, de ese tipo de respuesta que pone mi vida en una situación nueva. Es un sí existencial. Ahora bien, la fe tiene también un objeto formal y es la palabra divina. Lo que creemos, lo creemos porque Dios lo ha dicho. Y la fe tiene también un sustento del por qué. Y ese sustento es que Dios no miente. Por eso al final de este verso dice, fiel es el que ha prometido. El que ha jurado por sí mismo, decía otro de los textos en Hebreos. No puede mentir, no puede fallar. La fidelidad de Dios en la Biblia se expresa también como la verdad de Dios. El concepto verdad en el hebreo es tanto fidelidad como verdad, porque significa aquello que no cambia. La verdad de Dios es que Dios nunca nos va a negar. Es que Dios nunca va a decir, ya no te perdono, ya no te quiero, ya no te conozco, ya se me olvidó que te había perdonado, ya se me olvidó que tú eras mi hijo. Nunca. Así que, si nosotros leemos en Hebreos, al final del capítulo 28, del capítulo 9, verso 28, allí habíamos encontrado una frase que puede ser una síntesis
de la profesión de nuestra fe. ¿En qué consiste la fe? ¿Qué es lo que tu fe dice? Mi fe dice que Dios quiere que yo sea millonario y que debo de declarar un BMW. ¿Esa es tu fe? Bueno, mi fe dice que yo voy a ser exitoso, líder, cabeza y que todo me va a ir bien. Mi fe dice que siempre voy a estar sano, que no voy a tener ningún problema, que a los 120 años voy a ser un jovenazo. ¿Cómo podríamos resumir lo que dice nuestra fe? Ahí está el verso 28. Cristo fue ofrecido una vez para agotar los pecados de muchos, y la segunda vez sin pecado será visto de los que le esperan para salvación. Esa es nuestra fe. Cristo murió para limpiar los pecados de todos los que creen en Él. Y ahora lo esperamos en su regreso corporal, físico, para que nos dé la plenitud de la salvación a todos los que lo esperamos. Aquí la palabra esperar es muy amplia, ¿no? Es esperar poniendo esa confianza. Es esperar soportando el sufrimiento y la tentación, con la certeza de la resurrección. Esto es importante porque por un camino o por otro, hay quienes niegan la resurrección corporal de Cristo. Y por tanto también tendrían que negar un regreso corporal de Cristo. Piensan en un regreso espiritual o en una resurrección que no es más que el recuerdo de los que creemos en Él. Pero la Biblia, que tiene una dimensión histórica, que lo que nos quiere mostrar es que Dios entró en la historia cuando Cristo, el Hijo de Dios, encarnó en un cuerpo, cuando Dios le apropió cuerpo, como dice el Salmo 40. Dios entró en la historia y todo lo que es nuestra salvación tiene implicación histórica. Es decir, Jesús realmente tuvo un cuerpo cuando nació y Jesús realmente murió en cuerpo en el Calvario. Y realmente resucitó, su cuerpo salió de la tumba, su cuerpo ascendió y en ese cuerpo glorificado ha de regresar. ¿Para darnos qué? Un cuerpo glorificado. Por eso quisiera que veamos también en cuanto a esta profesión de fe, ¿qué dice San Pablo en la carta a los Filipenses, capítulo 3? Versos 20 y 21. Dice Filipenses 3, 20 y 21. Mas nuestra vivienda es en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestra bajeza para ser semejante al cuerpo de su gloria, por la operación con la cual puede también sujetar así todas las cosas. Nosotros esperamos una vivienda en los cielos, ya hemos hablado mucho de eso, entiéndase, no es que hay una casita de oro arriba de las nubes, se está refiriendo al cuerpo resucitado, y el cielo se está refiriendo a vivir en la dimensión eterna con Dios, que puede ser esta misma tierra, ¿no? Renovada, eso ya lo sabemos. Pero lo importante aquí es que el verso 21 dice, Él transformará el cuerpo de nuestra bajeza, este cuerpo que se enferma, que se hace viejito, que tiene defectos, este cuerpo será transformado para ser semejante al cuerpo de su gloria. Si usted cree que Jesús solo resucitó en el recuerdo de los apóstoles, entonces ¿usted cómo resucitará? ¿En el recuerdo de quién? A ver quién se acuerda de usted. Y cuando ya no haya humanidad, nadie se va a acordar de nadie. Aquí dice claramente que seremos
transformados para tener un cuerpo como el que tiene Cristo. Y ya lo decía San Juan, seremos semejantes a Él, le veremos como Él es porque seremos semejantes a Él. Transformará nuestro cuerpo porque Él tiene poder, ¿no? La operación con la cual puede también sujetar todas las cosas. En esta entrevista del Canal 11 que les platicaba, que saldrá el lunes 17 al aire, decía yo, la resurrección va a ser como el Big Bang, una singularidad. La ciencia estudia las cosas que se repiten y se repiten constantemente y que se sujetan a las regularidades que llamamos leyes. Pero hay un punto donde la ciencia ya no puede ir más allá, ni tampoco lo puede explicar, porque sucedió una sola vez y no sabemos por qué. Eso se llama una singularidad y fue el inicio del universo. También hay algo que va a dar inicio a la nueva creación y que nadie puede explicar porque no ha sucedido nunca más, y es la resurrección. Esto que estamos leyendo aquí. Regresemos a la carta a los Hebreos. Dice que mantengamos la profesión sin fluctuar, es decir, sin vacilar, sin dudar, sin que a veces vayamos para un lado o para otro. La Biblia le llama de varias maneras. No ser de doble ánimo. Hoy estoy muy creyente y mañana muy incrédulo. La Biblia dice que no seamos entonces veleidosos. Veleidoso viene de la palabra veleta. Con el aire se mueve para un lado y para otro. Que no seamos pueriles, es decir, inmaduros, como niños que ahorita quieren un helado y al rato ya quieren un chocolate. No saben qué quieren. Sin fluctuar. También Jesús lo dijo, ¿no? Por cuanto no eres frío ni caliente, sino tibio, te vomitaré de mi boca. Porque no eres una persona determinada, decidida. Yo creo que una definición de nuestra época, entre otras cosas, añadida al relativismo ético, otra de las cosas que también nos define hoy, diría yo, es la mediocridad. Hoy nos define la mediocridad. Yo no me quiero meter en problemas, yo nada más quiero ser una persona normal, no quiero grandes retos, no quiero sufrimientos, no quiero persecución. Lo único que quiero es que cuando de repente pase en la cámara, salir en la tele diciendo hola y ya. Es decir, no nos interesa ser personas definidas. Queremos, en el fondo, estar cortados con la misma tijera. Lo que dice Romanos 12, el molde del mundo. Por eso decía Pablo, hay que romper el molde del mundo. Porque es como estar troquelado, ¿no? Como las galletas que todas van a salir con la misma figura del molde. Esa es la forma de ser de las personas que el mundo nos impone. Nosotros no tenemos que fluctuar, sino ser decididos, pase lo que pase. ¿Qué nos puede hacer fluctuar? Es decir, que no seamos tan firmes en nuestro seguimiento de Cristo. Piense qué nos puede hacer menos firmes. Yo creo que una cosa es el pecado. Una primera cosa es el pecado. Porque las tentaciones son atractivas, si no, no serían tentaciones, ¿no es cierto? El pecado se antoja. No me diga que no, porque no le voy a creer. Entonces, cuando finalmente nos inclinamos por un pecado y no lo queremos abandonar, allí estamos dejando la firmeza de nuestra decisión de seguir a Cristo. Y Jesús le dijo a un joven, sígueme. Y el joven le contestó, deja que vaya y me despida de mi familia. Parece que Jesús era poco comprensivo, porque le dijo, no,
el que pone su mano en el arado y mira atrás, no es digno de mí. O sea, tú decídete y no hay nada que ver hacia atrás. Como, Señor, yo quiero seguirte, pero es que estoy tan enamorado de fulanita que no es mi esposa, pero no la puedo dejar. Hay pecados que no se pueden dejar, pero hay que dejarlos. Otra cosa que nos puede hacer fluctuar son las doctrinas falsas. Platicaba con un pastor esa semana sobre el tema del anticristo y le decía, las ideologías que dominan hoy el panorama tienen tantos argumentos. La iglesia sufre el embate, por un lado, de los judaizantes, por otro lado, de la ideología de género, de la teología liberal, del movimiento de la fe y sus afirmaciones tipo nueva era. Y el cristiano que no es maduro no siempre tiene la manera de responder a esas herejías. Y recordaba cómo el Apocalipsis dice que cuando el anticristo se manifiesta, habla grandezas, habla maravillas. Entonces no es de sorprender que los argumentos de las doctrinas falsas parezcan contundentes, parezcan, conste que estoy diciendo, parezcan lógicos. Y por supuesto para el que no sabe, se lo lleve. Ayer venía yo en el metro y alcancé a escuchar una joven que traía su velo al estilo musulmán, diciendo es que yo leía la Biblia y había muchas cosas que no entendía, y cuando alguien me habló del Corán, entonces ahora sí me quedó claro. Entonces, no estamos preparados y vamos a vacilar o vamos a dudar cuando llega el pecado, cuando llegan las falsas doctrinas, cuando llega la persecución. Yo no me puse de acuerdo con Connie de lo que iba a compartir, pero creo que es muy afín a lo que ella nos estuvo diciendo, ¿no? Esa parábola de la semilla. La semilla se muere en el caso del que no entiende, la semilla que cayó en el camino. En el caso del que cayó entre las piedras y sufrió la persecución y no le gustó sufrir por Cristo, prefirió no tener problemas. La semilla se muere en el caso de aquel que está más preocupado por los afanes de esta vida. El principal de ellos, ser rico. ¿En qué versículo del Nuevo Testamento Cristo o los apóstoles nos dicen, yo quiero que tú seas muy rico? ¿No hay? ¿Seguros? A ver, busquen en su concordancia, en su teléfono. No hay. Porque los afanes de esta vida, y dice Pablo, el amor al dinero, nos hacen naufragar en la fe. Cuando fuimos a predicar a la iglesita de allá de San Miguel Tojico, bien lejos, les decía yo a los hermanos, hay 3 peligros que la iglesia tiene que enfrentar, porque estaban cumpliendo 45 años. Les digo, y qué bueno que Dios les dé más tiempo, pero todos tenemos que estar alerta de 3 peligros. Uno de ellos, vivir carnalmente, ser una iglesia carnal, donde hay pecado. Otro peligro son las herejías, las doctrinas falsas. Y otro, la persecución. Las 3 que acabo de mencionar, ¿no? Entonces, debemos mantener firme lo que nuestra fe confiesa. ¿Y qué es lo que confiesa? Que Cristo Jesús vino al mundo, murió para perdón de nuestros pecados, lo esperamos por segunda vez para resucitar a todos los que le esperan. Ese es el Evangelio, ¿no? ¿Lo tiene claro? Cualquier cosa que no sea concordante con esto, no es el Evangelio, ¿sí? Que Cristo murió para mostrarnos el amor de Dios, el perdón de nuestros pecados, que ahora está resucitado y ha de regresar, para resucitarnos, darnos un cuerpo como el suyo, entrar de pleno en la vida eterna.
Ahora pasemos al versículo 24. Considerémonos los unos a los otros para provocarnos al amor, las buenas obras. Es una lástima que cuando se predica sobre la necesidad de asistir a la iglesia, no están los que no asisten, ¿verdad? De alguna manera lo escuchan los que asisten, pero espero que de todas maneras sea útil. Aquí dice que hemos de convivir para estimularnos a dos cosas. La razón que el regreso de Jesús no tendría que ser un asunto de susto, ¿no? Porque a veces oímos, es que Jesús puede regresar. Ay, nanita, yo no ando tan bien, yo no estoy preparado. Y entonces a lo mejor también van a pasar todas esas plagas del Apocalipsis. Y yo no quiero. Yo quiero seguir mi vida normal. La vida normal la describe también el Evangelio de Lucas cuando dice, compraban, vendían, se casaban, comían, bebían, se daban en casamiento. O sea, la vida normal. Nos gusta la vida cómoda, decíamos, la mediocridad. Tenemos como proyectos más o menos a un mediano plazo, ¿no? Como para que Cristo venga, pues no. Que venga cuando ya acabé mi carrera, cuando ya me casé, cuando ya no sea un cristiano carnal. ¿Y cuándo va a pasar eso? Cristo puede venir cualquier momento. Pero el regreso de Cristo debe ser algo que anhelamos. Porque si la relación entre Cristo y nosotros es una relación amorosa, ¿cómo vive, cómo siente la novia cuyo prometido está lejos? ¿Qué dice la novia? Oye, ya va a llegar tu prometido. Ay, no va a llegar, ando con el otro ahorita. Así es el cristiano carnal, ¿no? Al contrario, la novia tendría que tener una nostalgia, un deseo, un anhelo ardiente, porque extraña al amado, porque quiere que el amado ya esté aquí. De la misma manera nosotros tendríamos que anhelar que el amado ya venga. Si usted no siente un desespero porque el amado venga, tiene que revisar su corazón. Si usted no dice como Santa Teresa, muero porque no muero, tiene que revisar su corazón, ¿verdad? Porque lo que tendríamos que tener como sentimiento es un deseo ingente de que Cristo ya aparezca. Intensificado no solo por el amor de ver al amado, sino por el dolor del mundo y del sufrimiento que estamos afrontando. Lo que más deberíamos desear en esta vida es eso. Si yo le pregunto, ¿qué es lo que más usted desea en esta vida? Usted me puede decir muchas cosas, algunas de ellas legítimas, ¿no? Si usted me dice, bueno, yo lo que más deseo en esta vida es comprarme una casa, bueno, eso es legítimo. Lo que más deseo en esta vida es llegar a viejito, convivir con mis nietos, es legítimo. Si usted me dice, lo que yo más deseo en esta vida es casarme con un hombre rico y millonario y guapo, es legítimo. Pero si lo que más desea usted en esta vida no es que Cristo ya venga, algo está chueco todavía en nuestro corazón. Las prioridades del amor todavía no están correctas. Como ese día se acerca, nosotros debemos prepararnos para ese día. Y la preparación consiste en lo que acabamos de leer en el versículo 24. Unos a otros debemos estimularnos al amor y a las buenas obras. Y esto significa básicamente dos cosas. Con respecto a la iglesia, recuerde que la palabra iglesia significa
reunión o asamblea. La iglesia no son las paredes, ¿de acuerdo? La iglesia no es el edificio. Si usted dice vamos a la iglesia, no piense en esta casa, sino piense en nosotros, en las personas. Pero hay gente que dice, yo no voy a la iglesia porque a la iglesia hay que ir cuando uno lo siente, cuando me nace. Ojalá fuéramos a la escuela cuando nos nace, porque yo no hubiera ido toda la niñez, no hubiera ido a la escuela. O a trabajar, ¿no? Otros dicen, no, a la iglesia no, porque ahí hay muchos hipócritas. Pues entonces no vaya al cine, tampoco vaya a trabajar a un restaurante. ¿Qué tal si a la otra mesa está un hipócrita? Oh, yo no voy a la iglesia porque ahí piden dinero. Bueno, pues tampoco vaya al doctor, ni al psicólogo, ni al restaurante, porque ahí piden dinero. Es que otro error es, sí voy a la iglesia, pero como también allí hay chismes, en Comunidad Apostólica no, ¿verdad? Como allí también hay chismes, pleitos, yo no voy a ver a nadie, yo voy a ver a Dios. A la iglesia voy a ver a Dios. O alguien aconseja, ¿no? Tú no vayas a la iglesia a ver a nadie, tú ve a ver a Dios. Y yo le preguntaría, ¿ya lo vio? Yo no lo veo. Si usted vino a ver a Dios, yo no lo veo. Porque Jesús en el Sermón de la Montaña, hablando de la relación directa con Dios, dijo, cuando oras, enciérrate en tu recámara y ora a tu Padre que ve en secreto, ¿no? Si usted lo que quiere es hablar con Dios, no venga, hable con Dios. Y ahorita ya se van varios, ¿no? No venimos, sí venimos a hablar con Dios, pero no es a lo principal. ¿Cómo? Venimos a ver a los hermanos. La iglesia sí es para alabar a Dios, por supuesto, para aprender de Él, para agradecerle, pero todo eso es en comunidad, es decir, en grupo, en unanimidad. Recuerde lo que es unanimidad. Unanimidad no es solo estar juntos. Y les he puesto el ejemplo de ir en el metro, ¿no? Se va ahí en Pino Suárez, pero no va unánime, porque cada quien trae su onda. Unanimidad es que sentimos lo mismo, que deseamos lo mismo, que queremos lo mismo. Estamos aquí para vernos unos a otros, para servirnos, para amarnos. Dios estableció la iglesia para eso. Y eso existe desde los tiempos que Israel salió de Egipto. Porque la traducción de la Biblia Septuaginta, de la que ya hemos hablado, traduce la palabra congregación, cuando van los hebreos por el desierto, lo traduce por la palabra griega eclesia. Ahí está la eclesia. Note usted que cuando Dios usa a Moisés para liberar a los hebreos, no le dice, bueno, ya el faraón dijo que se vayan, cada quien váyase por su lado y llegue a Canaán como pueda y allá nos vemos. ¿Así fue? No. Dios tampoco está diciendo, ya aceptaste a Cristo como tu Salvador, sigue tu vida cristiana, tú solito, allá en tu casa, porque que no vayas a la iglesia no quiere decir que no crees en Dios, ¿verdad? Así mucha gente se justifica, ¿no? No, yo no voy, pero yo sigo creyendo en Dios. Yo leo mi Biblia en mi casa, yo oro todo el tiempo, ni le crean. No necesito ir a la iglesia. Él va a llegar a Canaán, a la tierra prometida, allá a la resurrección, él solito. Eso no se puede. Porque si alguno de los hebreos que salió con la congregación hubiera dicho, yo me voy por mi lado, nada más imagínense lo que hubiera pasado. Acá donde estaba la congregación cayó el maná. El que va por su lado no tiene maná. ¿Sí? Acá en la congregación hay una nube que da sombra y guía. El que va por su lado va asoleado y no sabe para dónde.
Acá en la congregación hay una nube de fuego que guía por la noche y protege y calienta. Y el otro está allá, muriéndose de frío. Donde está el grupo, va Moisés, que saca agua sobre la roca. El que va solo no tiene agua. Usted no puede caminar solo la vida cristiana. No es más que una soberbia decir, yo puedo solo. Yo soy el llanero solitito. No hay llaneros solititos en el cristianismo. Somos un cuerpo, somos el cuerpo de Cristo. Por eso Pablo nos compara, por ejemplo, con las células del cuerpo, con los órganos del cuerpo. Si este dedo se siente muy independiente y hace que la mano tome un cuchillo y lo separe y dice, ya me voy solito, todo el demás cuerpo de Cristian ya me cayó mal, yo ya me voy a hacer mi congregación yo solito. ¿Qué le va a pasar a ese dedo? Se va a morir, porque solamente estando juntos podemos recibir el alimento, el oxígeno, el crecimiento, ¿no? Entonces la iglesia no es una opción si quiero o no quiero. No es una devoción para cuando se me dé la gana. La iglesia es la manera en que la familia de Dios, en que los hijos de Dios tenemos que caminar, ¿no? Entonces, es falso que no necesite ir a la iglesia. Y es falso que a la iglesia Dios solo venga a ver a Dios. Pero también hay otro problema. Hay quienes sí van a la iglesia, hay iglesias muy activas, pero toda su actividad consiste en lo que podríamos llamar la reunionitis. Yo conozco iglesias que se reúnen todos los días, ¿no? Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. El sábado hay actividades, el domingo hay actividades, a veces todo el día. Algún tiempo asistí a alguna. ¿Por qué reunionitis? Porque fuera de lo que estamos aquí reunidos, no se hace nada. Toda la participación se reduce a que diriges, a que predicas, a que cantas, a que estás ahí sentado, a que te peleas con el hermano, a que ya hay unos 2, 3 chismes, a que organizamos la comida juntos, y luego nadie quiere lavar los trastes y todo eso, ¿no? El fruto de ir al mundo a anunciar el evangelio no se da. El fruto de ir al necesitado, ¿se acuerdan que hablamos también de eso? De visitar al enfermo, al preso, al huérfano, no se da. Entonces una iglesia que solo se reúne, bueno, qué bueno que se reúna, porque peor es saber que no se quería reunir, pero si solo se reúne y no hay más que eso, es una iglesia ociosa y se va a llenar de problemas la iglesia. Y la gente se encierra en los problemas de su pequeño ámbito de iglesia y no conoce el mundo. Conozco incluso pastores que toda su vida se da en la iglesia. Como no trabajan en el mundo, no tienen ningún contacto con el mundo, toda su visión es lo que pasa en la iglesia. Eso es incorrecto. ¿Cómo vamos a comprender al mundo y a llevarle la palabra si nosotros no salimos? La Biblia no dice, traigan a todas las naciones. Mateo 28, 19, ¿no? Por tanto, traigan a todas las naciones. ¿Así dice? Por tanto, vayan y hagan discípulos, ¿no? Entonces, ¿qué dice el versículo que ya leímos? 24. Para provocarnos al amor y a las buenas obras. Es decir, los creyentes tenemos que estar teniendo un tipo de pláticas y de actividades edificantes que motiven, que animen al otro
a tener fruto de amor. ¿Sí me explico? Miren, por ejemplo, si el domingo a la hora de la comida o en alguna de las células se termina la reunión y es la hora del cafecito, y nos ponemos a platicar de intrascendencias, de tonterías, ¿está correcto? ¿No? No podemos empezar a platicar de cosas que no tienen importancia. A veces veo a algunos grupos de jóvenes cristianos y solo se están diciendo chistes y molestándose uno al otro. Digo, en plan amistoso, ¿no? Pero por lo pronto no están hablando nada que implique animarnos al amor y a las buenas obras. ¿Ven el tipo de plática que deberíamos de tener entre nosotros? Por eso allá en los Corintios, que ya estudiamos, el apóstol Pablo dice también, bueno, en el mundo hay fornicarios, ladrones, asesinos, con ellos tienen que comer y juntarse y llevarles el evangelio, pero si alguno llamándose hermano fuere fornicario, avaro, mentiroso, ladrón, dice, con el tal ni aún comáis. ¿Por qué? Porque nosotros somos el resultado de la vida social. Usted no es usted solito. Como dije al principio, aunque usted se crea el llanero solitito, usted y yo, al final no vamos a hacer sino aquello que socialmente aceptemos. ¿No dice un proverbio muy sabio, dime con quién andas y te diré quién eres? Y también es un salmo. Aventurado el hombre que no anduvo en camino de pecadores, ¿no? ¿Con quién te juntas? ¿Por qué un joven darqueto es darqueto? Porque se juntó con darquetos, ¿no? ¿Por qué un emo es emo? ¿Por qué un drogadicto es drogadicto? ¿Por qué un deportista es deportista? ¿Por qué un científico es científico? Por supuesto tiene que ver su decisión y lo que él es en su más íntimo ámbito personal, pero en un gran porcentaje eso está influido y aún determinado por con quién te juntas, quién es tu amigo, con quién hablas, a quién le haces caso, qué cosas te atraen. Si dentro de la iglesia nos ponemos a platicar de los carros de lujo, ¿a qué voy a estimular al otro hermano? Pues a querer su carro de lujo. Si nos ponemos a platicar de las muchachas guapas, ¿con ganas de qué vamos a acabar? Pues de una muchacha guapa, ¿no? Etcétera. O sea, siendo sinceros, ¿de qué hablamos? Y de eso es de lo que vamos a terminar deseando. Entonces, aquí dice que nos estimulemos al amor y a las buenas obras. Entonces, cuando platicamos los creyentes, ¿de qué tendríamos que platicar? Oye, ¿cómo vamos a ayudar a los pobres? ¿Quién tiene necesidad? ¿Quién no ha venido a la iglesia? ¿Quién necesita una visita? ¿Cuándo vamos a ir a visitar a los presos? ¿Cómo vamos a hacer el proyecto para evangelizar? Esos tendrían que ser nuestras pláticas, ¿no? Ahora, revisémonos si eso es. Y si tú me dices, es que yo allá en mi casa yo busco a Dios solito, ¿quién te va a estimular a las buenas obras? Y al revés, puesto que cada uno de nosotros estamos para servir a los demás, si tú no vas a la iglesia más que solo en tu casa ves a Dios, ¿cómo vas a servir a los demás? ¿No es también un poco egoísta? Yo no voy a la iglesia porque hay muchos problemas. Sí, pero tú tendrías que ir a la iglesia también a servir. ¿Estás haciendo eso? La reunión de los santos, la reunión de los creyentes, tiene un propósito fundamental, ya sea desde la profecía que se da en el púlpito, porque Corintios 3 dice la profecía es para animar, exhortar, edificar.
o en la plática, persona a persona, en la convivencia de la comida, en los cantos. Toda la letra y todo el motivo, el objetivo tendría que ser animarnos a ser cristianos que damos fruto. ¿Sí? Qué bueno que vengamos a la reunión. Es importante venir a aprender. Por ahí me he encontrado algunos creyentes tratando de predicar en la calle o en el metro. Y su manera de predicar es tan mala. O sea, por ejemplo, solo están ofendiendo a los católicos. Y uno dice, antes de irse a predicar necesitaría sentarse y aprender, ¿no? Es importante, pero no es todo. Tenemos que llevar una vida de fruto hacia el necesitado. Por eso, el versículo que sigue, el 25, no dejando nuestra congregación como algunos tienen por costumbre. Ya era problema en aquel entonces, Hay hermanos muy fieles, pero también hay hermanos cometas, ¿no? Ya sé que la elipse de la órbita del hermano fulano él viene cada 2 meses, ¿no? Ya se va a aparecer. No, hermanos, no podemos dejar nuestras congregaciones como algunos tienen por costumbre. Si todos fuésemos fieles en nuestra asistencia, en nuestro trabajo, la iglesia podría estar mejor organizada. Cada uno de sus grupos podría funcionar mejor. Los niños, los jóvenes, los varones. Y si a la par de eso estuviésemos aquí exhortándonos a dar fruto, entonces estaríamos creciendo en todos los sentidos, ¿no? No nos interesa ser una iglesia grande por el hecho de ser una iglesia grande, porque a veces eso se vuelve una presunción. A veces en las reuniones de líderes ya llegó el apóstol fulano y le dice al otro apóstol fulano, ¿y tu iglesia cuántos miembros tiene? Pues yo tengo 1000. Tú eres un apostolito, ¿verdad? Yo tengo 10,000. Y además, pues imagínate los ingresos, ¿no? Ese no es lo importante. Pero lo importante sí es que estemos llevando el evangelio a otras personas. Que estamos creciendo de manera natural, porque hay una preocupación por llevar el evangelio a los que lo están necesitando. Nosotros estamos contentos, gracias a Dios, porque hemos entendido que nuestros pecados han sido perdonados. Pero ¿cómo están aquellas personas que su familia se está deshaciendo? Aquellas personas deprimidas, sin un sentido en la vida, angustiadas, buscando algo que no encuentran. ¿Quién tendría que ir? Nosotros. Por eso dice, no dejen sus congregaciones como algunos tienen por costumbre. Ir a la iglesia, decíamos, debe ser parte de nuestra disciplina. Reunirnos como iglesia. Lo que implica, por supuesto, una reunión principal como esta, el partimiento del pan, pero también las reuniones pequeñas en las que debemos pertenecer y participar. Algunos hermanos pueden vivir cerca de casa y ahí se puede aprovechar la oportunidad para vernos más seguido, para saber qué necesidades hay y para organizarnos. Ustedes saben que Comunidad Apostólica no es una iglesia en la que tenemos que pedir permiso para todo, ¿o sí? Sino que ustedes son y queremos que cada día sean más libres. Y como personas libres, ustedes pueden organizarse y decir, vamos a ir al reclusorio a predicar, ¿no? Vamos a ir a predicar a unos niños, o vamos a ir a evangelizar a la calle, o vamos a llevar una despensa a una familia necesitada, ¿no? Nosotros lo tenemos que hacer. Vamos a reunirnos a estudiar la Biblia. ¿Ustedes creen que el pastor se va a enojar porque se reunieron a estudiar la Biblia y no le pidieron permiso? Claro que no. Terminemos el verso número 25. No dejando nuestra congregación como algunos tienen por costumbre,
mas exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Exhortémonos, provoquémonos al amor y a las buenas obras, porque, y con esto cerramos, hay un contraste. La profesión de la fe o se mantiene firme o vacilamos. Y como veremos en los siguientes textos se tratan de que aquel que habiendo creído dejó de creer, no le espera sino una horrenda expectación de fuego. De eso se tratan los siguientes versículos. Por eso, antes que eso, nos está advirtiendo: mantengan firme su fe. Y para ello necesitamos reunirnos. Para ello necesitamos no dejar de congregarnos. El que se deja de congregar se enfría aunque no quiera. Imagine la iglesia como una fogata. Cuando uno de los palos o de los haces de leña los retiramos del centro, se va a apagar. Por el contrario, si los unimos, vamos a hacer un fuego más grande. No podemos dejar de congregarnos si queremos mantenernos firmes, porque de muchos lugares, de muchos ámbitos, nos va a llegar el ataque. Diría la carta a los Efesios, los dardos de fuego del maligno, de la persecución, de la tentación, de la doctrina falsa. No debemos dejar de congregarnos y al congregarnos edificarnos mutuamente e impulsarnos animándonos a hacer obras buenas que se produzcan, que nazcan desde el amor. Lo contrario de esto es el riesgo de la apostasía, que si Dios quiere comentaremos la próxima semana.